Hola chicos, espero estén bien. El día de hoy tendremos las clases correspondientes a los temas de urocultivo y coprocultivo. Empezaremos con el urocultivo. Un urocultivo es literalmente sembrar orina en medios de cultivo con el fin de detectar la presencia o ausencia de bacterias en la orina. Por lo general se realiza cuando existe sospecha de una infección urinaria. Además, siempre se recomienda realizar un examen general de orina para tener más información del paciente y correlacionar ambos resultados. Pero antes de todo tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones previas. Como primer punto, este examen tiene como objetivo identificar un agente causal y estimar su concentración. Esto es muy importante ya que dependiendo del agente que aislemos, así será el tratamiento. Y la concentración para saber el grado de infección o incluso si existe o no una infección. De manera general, la orina realmente es un fluido estéril, por lo que no deberíamos observar presencia de bacterias en ella. Esto a nivel de vejiga. Además, en la mayoría de los casos es muy posiblemente que si no se toma de la mejor manera, esta se llegue a contaminar, por lo que estaríamos frente a un falso positivo. Como ya sabemos, tenemos nuestra propia microbiota. Puede ocurrir que el paciente desconozca la manera correcta de tomar la muestra, la tome de manera inadecuada y el resultado positivo no sea por una infección sino por una mala toma de la muestra. La teoría nos indica que un recuento mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro ya es de importancia clínica. No obstante, tenemos que valorar el caso, ya que dependiendo de la situación que se nos presente, este número podría descender hasta 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ahora pasemos a las técnicas de recolección. De estas tres, el 90% de las veces el paciente es el que recoge la muestra por técnica de micción media o técnica de medio chorro. La técnica de medio chorro tiene tres características muy importantes. Como primer punto, la orina debe ser la primera de la mañana, debido a que buscamos que esté lo más concentrada posible. En este caso, el paciente concentró a nivel de vejiga la orina de toda la noche mientras dormía. En caso de que no sea la primera orina de la mañana, lo que se deberá hacer es esperar al menos 2 horas desde la última micción. Eso sí, no se debería tomar agua en exceso porque esto diluiría la orina. Como segundo punto, la limpieza del paciente. El paciente deberá limpiar vigorosamente su zona genital antes de tomar esta muestra. Esto con el fin de eliminar toda esa microbiota transitoria que se encuentra ahí y evitar que la muestra se contamine. Como tercer punto, el medio chorro como tal. Aunque la limpieza es sumamente importante para eliminar esta microbiota transitoria, igualmente, hasta cierto punto poseemos microbiota dentro de los primeros centímetros de la uretra. Esto sumado a la descamación normal que sufrimos de nuestras células epiteliales, que pueden interferir en el resultado del examen. Es por esto que se descarta el primer chorro de orina, o su equivalente a la tercera parte del total de la orina. El resto de las técnicas de toma de muestras son tomadas por el personal de enfermería o el médico. En el caso de que sea una sonda, se deberá preguntar cuál fue la manera de recolectar. Si la recolección ocurrió después de haber cambiado la sonda, si esta fue limpiada correctamente y nunca se deberá conseguir muestra de la bolsa de la sonda. En el caso que sea una punción suprapúbica, que se utiliza más que todo en neonatos y lactantes, por lo invasivo que es, donde literalmente se está metiendo una aguja a nivel del vientre para obtener la orina directamente de la vejiga, es obviamente tomada por el médico y no debería estar contaminada. Para el transporte de las muestras se necesita que éstas sean entregadas para su procesamiento antes de 2 horas luego de su micción. Esto porque en caso de que hayan bacterias, si la muestra de orina se deja mucho tiempo a temperatura ambiente, estas van a multiplicarse y terminaremos reportando un recuento mayor al real. Si por dado caso no logramos procesar el urocultivo antes de estas 2 horas, lo que debemos hacer es ponerlo en refrigeración de 2 a 6 grados Celsius
por máximo 24 horas. Para el cultivo se utilizan dos medios de cultivo. El primero, el agar sangre, que es un medio enriquecido, y en segundo lugar el agar McConkey, que como ya saben es un medio selectivo. Obviamente cuando vayamos a rayar las placas vamos a empezar por el medio más enriquecido, en este caso el agar sangre, ya que si empezamos por el medio selectivo, o sea el McConkey, vamos a contaminar el agar sangre con los componentes selectivos del agar McConkey, lo cual va a reducir, en este caso, el crecimiento bacteriano en el agar sangre, y no queremos eso. Luego de rayar las placas, vamos a incubar estas a 35 grados de 18 a 24 horas. En dado caso que se necesite, se pueden dejar hasta 48 horas en incubación. Para el rayado de las placas existen dos formas. La primera es una técnica más antigua y tradicional que ya entraba en desuso, y la segunda es la técnica más utilizada actualmente, que para ello vamos a utilizar el uso de asas calibradas desechables. Para la primera técnica, o la técnica de dilución con solución salina estéril, vamos a necesitar la muestra de orina, que vamos a tener que homogeneizar bien. Luego vamos a realizar una dilución de 100 microlitros de orina en 9.9 mililitros de solución salina estéril. De esta dilusión se van a dispensar 50 microlitros en las placas de agar y se raya por método de estría, para luego ser incubado en las condiciones previamente dichas. El problema con esta técnica es que es un poco más difícil, engorrosa y menos precisa, ya que luego para obtener los resultados se deben hacer cálculos para obtener la concentración bacteriana, en este caso en unidades formadoras de colonia por mililitro. Por otra parte, la técnica del asa calibrada, que utiliza asas calibradas desechables con una capacidad de 1 microlitro. Es tan fácil como mezclar la muestra, introducir el asa, obviamente todo esto en un campo estéril, y rayar por técnica de estría en los medios seleccionados. Luego de ello vamos a incubar. Como el asa tiene una capacidad de 1 microlitro, es tan fácil como multiplicar el número de colonias en el agar sangre por 1000 para obtener el número de UFC por mililitro. Nota muy importante: solo vamos a contar las colonias en el agar sangre. ¿Esto por qué? Porque el agar sangre, al ser un medio enriquecido, va a permitir más fácilmente a la bacteria crecer. En el medio agar McConkey vamos a observar una cantidad menor de colonias que en el agar sangre. Esto porque es un medio selectivo que va a dificultar el crecimiento de la bacteria. Si contamos las colonias en el agar McConkey en vez de en el agar sangre, vamos a poder contar una cantidad menor de UFCs que las que realmente existen, sesgando el resultado. Aparte, tienen en otro video, que les voy a dejar aquí abajo en la descripción, un video donde realizo cómo montar o cómo hacer el montaje correcto de un urocultivo. Aquí pueden observar una foto de un urocultivo positivo. En este caso, esta es la foto de un agar McConkey, y como pueden ver tiene colonias rosadas, por lo que pueden hacer una idea del tipo de bacteria que está creciendo en el medio. Aquí pueden ver una tabla con los porcentajes de frecuencia en que las siguientes bacterias causan infecciones urinarias. Como pueden ver, en primer lugar se encuentra Escherichia coli. Ahora sí, hablemos del coprocultivo. Igualmente, como su nombre lo dice, coprocultivo es un cultivo de heces. Este se suele solicitar por el médico cuando los pacientes presentan diarreas de varios días, en el que se sospecha que el agente causal es de tipo bacteriano y muy rara vez es de tipo fúngico. Ahora, se recomienda que solo se solicite cuando la diarrea tiene varios días de evolución. Esto porque en caso de que el agente sea viral y no bacteriano, el urocultivo no nos va a servir para nada. Entre las consideraciones que debemos tener, primero, el tipo de diarrea dependerá de su manifestación clínica y características físicas. Como pudieron leer en su manual de laboratorio, la diarrea puede categorizarse en 3 tipos. Dependiendo del tipo de diarrea que el paciente presente, así se puede considerar o pensar en un agente causal. Como segundo punto, esta muestra debe tomarse con cuidado, ya que en caso de contaminarse con orina o agua del sanitario u otros agentes externos, se deberá rechazar y solicitar una nueva muestra. Además, es ideal que el transporte al laboratorio sea por lo menos en la siguiente hora tras su recolección, y esta muestra sí o sí
siempre debe ser líquida. De hecho, es un criterio de rechazo que la muestra esté sólida, a menos de que el médico indique que se está estudiando a personas portadores de salmonela de manera asintomática. Además, se recomienda siempre realizarle un examen general de heces al paciente, además del coprocultivo, porque puede ser que la diarrea sea más bien de un origen de parásitos más que bacteriano, así que de ahí nunca está de más. Ahora, existen muchos medios utilizados en coprocultivo. Cada medio obviamente tiene sus características selectivas y diferenciales que ayudan a la identificación de un agente causal. Algunos de los siguientes medios pueden omitirse si se considera apropiado debido a la historia clínica del paciente, o puede ser que más bien sean de mucha ayuda en el caso que se dé. Pero en general tenemos agar sangre, agar maconquissorbitol, el Salmonella shigella, también una variante de este muy parecido, el XLD, tergitol 7, agar ectoen, agar campi, que este tiene que cultivarse en una jarra de Brewer, el medio TCBS, que antes de su cultivo deberá pasarse agua peptonada alcalina, y el caldo tetrational, que en el momento de realizarse se deberán agregar 2 gotas de yodo y luego o posterior a su incubación pasarse a un Salmonella shigella. El procesamiento de este tipo de muestras es muy fácil, tan fácil como tomar una pequeña asada de la muestra y rayarla en los medios en 4 o 3 zonas dependiendo de los gustos del analista. Muy importante. Recuerden, siempre rayar siempre primero los medios más enriquecidos y luego los selectivos. En caso de que ya pasemos y todos los medios que nos queden sean selectivos, lo ideal es esterilizar el asa entre cada uno de los medios, o en el caso de usar asas calibradas o asas estériles desechables, cambiar el asa entre medios. Así es como en el mundo perfecto se ve un agar sangre rayado en 4 zonas. Obviamente esta imagen se ve con muchas colonias aisladas. Para que no se agüeven, recuerden que el objetivo del rayado es aislar las colonias. Puede ser que no les queden perfectos como este, pero la idea es que practiquen para que logren por lo menos aislar bastantes colonias. Y eso sería todo por este video. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar al correo y muchas gracias por ver.